Ha transcurrido un año desde que iniciamos el programa de esta semana. Y quizá uno de los momentos más especiales, indiscutiblemente, fue el poder unir a dos de las personalidades más respetadas en este país y en mucho del mundo en el que vivimos. Hablamos de Franklin Chandías y Jorge Jiménez de Heredia. Hoy, como un homenaje a usted que nos ha seguido en el programa de esta semana durante todo este año, queremos reprisar este programa y esperamos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros el día que lo hicimos. Con ustedes, Franklin Chandías y Jorge Jiménez de Heredia, por primera vez juntos en televisión. Recordemos. Saludos amigos en Costa Rica que nos miran a través del canal 13 y sus repetidoras 10 y 8 en todo el territorio nacional. Aquellos que nos miran a nivel internacional a través de nuestro sitio web sinar.go.cr. Nos encontramos ubicados en el Club Unión. Hoy con un placer que pocas veces puede tener un periodista, pero que nos satisface realmente que lo podamos haber logrado. Cuando uno habla de un personaje de la estatura de Franklin Chandías, la gente se asombra. Pero cuando uno habla también de Jorge Jiménez de Heredia, la gente se impresiona. Y cuando uno tiene la oportunidad de tenerlos a los dos por primera vez en televisión juntos, pues simple y llanamente uno se siente muy feliz y muy agradecido con estos dos señores que aceptaran venir a nuestro programa el día de hoy. Gracias, don Franklin. Gracias, un placer estar aquí. Gracias, don Jorge. Gracias a usted. Bueno, lo primero que se pone uno a pensar cuando se encuentran ustedes dos es qué sentimiento les provoca sentarse, conversar, mirarse y hablar de tantos y tantos sueños, porque he de decir que a ustedes los une un aspecto interesante, y es su pasión y su amor por las estrellas. Uno, que desde niño los miraba, y el otro, que las ha palpado y las profundiza en su polvo de estrellas. ¿Qué sentimiento les merece encontrarse? Bueno, yo me acuerdo cuando conocí a Jorge hace muchos años, eso fue en Washington, En Washington, ¿no? sí. Fue por intercesión de, creo que era el embajador El embajador de Costa Rica. de Costa Rica. Sí, yo tenía una exposición en la Organización de los Estados Americanos, sí, y ahí fue donde nos encontramos. Estábamos muchísimo más jóvenes en Sí, aquellos menos tiempos. cabellos blancos. Usted no, yo sí, tenía menos cabellos blancos. Y fue un bonito encuentro porque pues obviamente estábamos ambos empezando en esta carrera, yo creo, y ahora después de tantos años encontrarnos nuevamente realmente es un placer, es un gran honor estar con ustedes. Jorge. Sí, la conversación que tuvimos ahí fue muy amena porque hablamos de las estrellas, cada uno de su punto de vista. Franklin me explicaba toda la importancia que él tenía en el relacionarse con las estrellas. Se había encontrado en una escultura que se llama Imagen Cósmica, que son como unas esferas suspendidas, esa relación cósmica con las estrellas. Entonces ahí le expliqué que yo estaba profundamente convencido que nosotros somos polvo de estrellas que se ha ido transformando, es decir, transmutando, y que en este momento estamos viviendo una fase de esa transformación, es decir, somos polvo de estrellas que se transmuta. Entonces fue muy agradable porque encontramos muchos puntos en común y mucha espiritualidad en el acercarnos a los grandes ideales. Es decir, somos dos grandes soñadores y yo creo que ese es el motor que nos lleva a realizar nuestros ideales.
Han tenido una carrera de éxito, los dos, y mucha gente siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la fórmula del éxito? Es una pregunta constante. Cuando se llega al éxito, como es el caso de ustedes, y se mira hacia atrás, porque tampoco fue fácil, y se mira hacia atrás, se han de detener en algún instante a preguntarse, ¿cuál es esa fórmula del éxito? Bueno, yo no sé si habrá una fórmula tal vez que funcione para todo mundo, pero en el caso mío, yo tengo dos cosas que considero son importantes en el éxito. Una es que yo soy una persona muy testaruda, ¿no? Cuesta mucho que me hagan desistir de algo que quiero hacer y siempre lo fui. Y la otra cosa es que yo tuve la gran suerte de tener personas que me ayudaron, ¿no? Yo siempre digo que nadie llega a nada sin la ayuda de otros. Siempre hay alguien en el camino que le tiende la mano, que le eche el hombro un poquito. Y yo tuve esa suerte desde el puro principio, empezando con mis padres, luego siguiendo con mis profesores y luego más allá adelante amigos. Marchamos en hombros de gigantes, como dicen, ¿no? Nosotros mismos. Y espero que yo también pueda ayudar ahora a otros que vengan de camino. Sí, para mí fue muy importante haber leído un libro de Hermann Hesse que es Siddhartha. Ese libro decía que para realizar las cosas en la vida hay que cumplir 3 pasos. El primero es pensar, el segundo esperar y el tercero ayunar. Es decir, yo creo que con esas 3 cosas uno puede obtener sus ideales, porque hay que pensar siempre, hay que pensar y pensar lo pensado. Es decir, piensas una cosa y hay que volverlo a pensar. El segundo paso es esperar, porque ese es el humus. Usted sabe que la palabra humildad viene de humus, es decir, la persona humilde es la que sabe esperar, así como el humus hace que la naturaleza crezca. Esperar porque todo tiene su tiempo. Entonces hay que ser jupones para saber que las cosas van a llegar y si no se obtienen en un determinado momento, quiere decir que no es el momento justo, pero eso no implica de que no las vas a obtener. Y ayunar. ¿Qué quiere decir ayunar? Privarse de muchas cosas para poder obtener lo que uno quiere. Para mí esa lección de Hermann Hesse fue muy importante y yo pasé todas las etapas en mi vida y todavía las paso, porque hay que pensar, hay que esperar y hay que aprender a ayunar. Este éxito y estos logros que ustedes han tenido se caracterizan también por otro factor, y es que no han perdido la humildad. Y la gente, cuando los mira, los conoce, se les acerca, tiene un destello, una sonrisa en su mirada, salen en carrera a tratar de tomarse una fotografía con ustedes, pero ustedes no pierden esa humildad. ¿De dónde deriva la humildad? ¿De dónde deriva esa capacidad de alcanzar tanto, pero seguir siendo la misma persona? Aprender a esperar. Humildad quiere decir eso. Es decir, la capacidad de esperar y saber que el interlocutor que está frente a ti es un ser humano que está haciendo una experiencia en su vida, así como la estoy haciendo yo. Tengo siempre un ser humano enfrente, con características, con problemas, con sueños, y yo no soy nada más que esa persona desde el punto de vista humano. Entonces la humildad viene ahí, de esa capacidad de saber que simplemente has luchado por una cosa, has esperado y tienes que esperar también para obtener las cosas, porque nunca se llega a la meta, es siempre un camino, es una transmutación, la vida es un viaje no a las estrellas, pero en medio de las estrellas. Bueno, yo diría que nosotros dos ambos creo que estamos enamorados de Costa Rica, ¿no? Sí. Somos apasionados de Costa Rica, ¿no? Y yo creo que los ticos no nos dejan no ser humildes. Sí. En Costa Rica sí. Es un país donde
la gente aprende a ser lo que es, ¿no? Y cualquier persona que se jacta, inmediatamente lo ponen en su lugar. Y eso es muy importante, porque eso es un valor, yo creo, que debemos transmitir al resto del mundo, como ticos, como costarricenses. Y así es como nosotros podemos regresar al país y quedarnos aquí siempre con Costa Rica. Sí, en Italia hay un proverbio que dice que entre más alto suba, más duro es el golpe que se va a llevar. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con la identidad. Hablaba ahora con Jorge cuando veníamos en el carro y me decía, es que la identidad del tico es muy distinta, ¿verdad? ¿Por qué es tan distinta, Jorge? Vos lo planteabas ahora con mucha claridad, pero me gustaría que los televidentes también lo pudieran percibir. Nosotros los costarricenses tenemos una historia profunda. ¿Qué entiendo yo por historia profunda? Es una historia de 10.000 años que se ha ido formando en territorio costarricense. Y esa historia profunda nace con las culturas precolombinas, las cuales crearon una sociedad horizontal, no crearon una sociedad piramidal, una sociedad donde existe una élite y una base dominada por esa élite. Es decir, una sociedad de cacicazgos fue en la cultura precolombina. Lógicamente, cuando llega el momento de la colonia y el de la conquista, los españoles que llegan a Costa Rica se encuentran en una sociedad con estas características. No como sucedió en México, en Guatemala, o en otros países de América Latina, donde habían encontrado una pirámide, habían cortado la cabeza, habían sustituido ellos esa cabeza y había permanecido la base a nivel social. Aquí, encontrándose una sociedad horizontal, tienen que renovar las sociedades no se inventan, se renuevan. Entonces los españoles que llegan aquí deben de aportar una evolución en esa visión horizontal. Y esa visión horizontal se identificó durante muchos años en la esfera, porque la esfera no es exclusión ni personal ni de la sociedad, sino que es inclusión, es decir, es incluyente. Hay una parte oscura en una esfera y hay una parte de luz. Las dos partes se unen en un elemento que es la esfera, es decir, los incluyen. No es que la sombra está allá y la luz está acá. Y socialmente Costa Rica fue así desde hace 5, 10.000 años, cuando se formaron la primera cosmogénesis, es decir, la visión del mundo. Y nosotros, los costarricenses de hoy, somos herederos de esa visión que a nivel del inconsciente colectivo, así como un río subterráneo, entró en nuestras venas y en nuestra sangre. Ahí está la diferencia. Vamos a tener que hablar ahorita de esas esferas también para seguir profundizando, pero don Franklin, ¿qué nos hace distintos? Bueno, yo creo que como dice Jorge, somos redondos, somos esféricos. En ese sentido, realmente es más confortable, yo creo, ¿verdad? Vivir aquí en el país, en Costa Rica, es placentero, es confortable, es bonito, la gente lo conoce a uno y uno conoce a la gente y todavía existe, bueno, especialmente en Liberia, donde yo vivo, en Guanacaste, todavía existe aquel antaño de Costa Rica donde uno se siente completamente en su casa, completamente a gusto. Cualquier otra forma de ser es poco confortable, es difícil mantener una estructura vertical, ¿verdad? Que, como dice Jorge, se cae uno y pega bien duro, se lleva un sopapo bien fuerte, ¿no? Así es. Así es. Bueno, déjenme ir a un corte comercial, ya volvemos. Quiero hablar después de sus proyectos, de lo que estamos haciendo. Sé que el tema de las esferas está muy pronto para dar una gran noticia. Sé que don Franklin ya está probando su motor con toda fuerza. Así que vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí con don Franklin Chen Díaz y don Jorge Jiménez de Heredia por primera vez en la televisión, juntos, conversando. Ya volvemos.
Continuamos con el programa de esta semana. Hoy, un programa de lujo con don Franklin Chandías y don Jorge Jiménez de Heredia. Primer segmento. Hablamos un poco de esa identidad del costarricense. Hoy no podíamos dejar también de escuchar la voz de los jóvenes. Quisimos ir expresamente a los colegios de ellos, al Colegio de La Salle, al Castella, para escuchar a estos jóvenes qué significa para estos muchachos, para la juventud de este país, don Franklin Chandías y don Jorge Jiménez de Heredia. Vamos a escuchar y a mirar las impresiones de estos jóvenes. Bueno, primero que todo, para mí, don Franklin Chan es una figura de humildad, donde nos muestra que siempre si uno se propone algo lo puede lograr. Y bueno, en la historia de él podemos ver de que él se propuso, que él quería llegar al espacio y lo logró. Entonces, con perseverancia y con ganas de siempre triunfar en la vida, que podemos lograrlo. Y entonces para mí es como una figura donde uno sabe que si uno tiene un ideal en la vida, que uno lo puede llegar a alcanzar siempre que haya esfuerzo y dedicación. Primero que pienso es que es exalumno del Castella. Es el orgullo de que él salió de aquí y que ahora es tan impresionante todo lo que hace y todo. Es ese orgullo, esa emoción de pensar que él es exalumno del Conservatorio de Castella. Bueno, para mí Franklin Chan es una persona muy importante porque, bueno, para el país en general y para el colegio, porque fue un ejemplo de que aquí, o sea, lo que se enseñaba en el colegio de verdad se hacía como valer. Los valores de aquí es como muy importante, que él siempre ha sido como humilde, pero siempre ha luchado por las cosas que han sido importantes para él. Y también yo siento que ahora el proyecto que él tiene aquí en Costa Rica le da valor a lo que él aprendió aquí, porque él volvió como a las raíces de él. Sí, yo pienso que él es un orgullo para Costa Rica y para Latinoamérica por todas las cosas que ha logrado en su trayectoria artística, por haber estado aquí, por haber abierto tantas puertas, por haber puesto en tan grande el nombre tanto de Costa Rica como del Castella, por haber crecido tanto como artista, como escultor, y porque me parece excelente que algún costarricense haya podido hacer esas cosas. Bueno, ¿qué les digo? Están recordando sus épocas de colegio, sus anécdotas. Ya en esas épocas estaban ustedes soñando. ¿Qué impresión les da esto? Bueno, yo pasé unos años fenomenales en el Colegio de La Salle, bueno, desde primer grado hasta que me gradué, pero nunca fui bueno, al principio y al final era un buen estudiante, pero la mayor parte de mis años en el colegio yo no me distinguí como un estudiante sobresaliente, ni tampoco fui un estudiante muy malo, es decir, fui como término medio, una persona completamente normal. Me gustaba mucho en la época de la adolescencia, me gustaba mucho pues las fiestas y andar parrandeando y bueno, todas las cosas que hacen los muchachos a esas edades. Pero fue una experiencia extraordinaria para mí esos 12 años en el colegio. Y luego eso me dio, yo creo, las herramientas necesarias para poder sobrevivir en Estados Unidos. Todos los valores que los hermanos nos impartieron en aquellos tiempos resonaban bien y me fortalecieron en estos años difíciles en Estados Unidos. Ese era el taller donde vos estabas, me imagino, ¿no? No, ese no era el taller donde yo estaba. Yo estudié en el Castella, llegué al tercer año de colegio y poco a poco el Castella se convirtió en mi casa. Arnoldo Herrera, el gran mago del Castella, así lo llamo yo, se había dado cuenta que yo tenía una pasión especial hacia la escultura y me dio las llaves del colegio para que me quedara cuando los demás estudiantes se iban. Entonces, poco a poco el colegio... Que las muchachas de cocina te dejaban... Sí. Poco a poco se convirtió en mi casa. Yo dormía ahí, seguía trabajando cuando
todos se iban a las 5 para sus casas, yo me quedaba trabajando debajo de las escaleras del teatro porque no había espacio. Había un lugar que era 1,50 m por 1 metro, yo ahí ponía mi tuca de madera y me quedaba trabajando. Entonces Arnoldo Herrera se dio cuenta y le pidió a las cocineras que me dejaran una olla de arroz y una olla de frijoles para poder comer en la noche. Fue mi casa, es decir, el Castella no fue solo el colegio, sino que fue la casa donde yo viví años fantásticos, años donde pasaba soñando. Ahí en el teatro se hacían representaciones de danza y esos ritmos caribeños que las compañeras y los compañeros de danza sonaban, para mí eran como un mantra que me estimulaba para seguir trabajando en la noche. Yo me quedaba ahí hasta las 11 de la noche y a veces dormía en las astillas debajo de las escaleras del colegio para poder el otro día bañarme y llegar a las lecciones por la mañana. Todos estos jóvenes que los admiran tanto, en una sociedad que hoy es demasiado acelerada, podrían pensar, ahora que escucho a Jorge, que todo fue muy fácil, ¿verdad? Pero no tal vez descubren que detrás de las historias de éxito de ustedes también hubo historias difíciles. ¿Cómo les transmitimos eso? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Cuáles fueron esas etapas difíciles de su vida? Y cómo, como decías vos, muy testarudos, ambos siguieron a pesar de... En mi caso, yo tuve épocas muy difíciles en el colegio, particularmente en la adolescencia. Era un periodo de rebeldía, de dificultad de comunicación con los adultos. Y yo creo que la paciencia de de mis padres y la paciencia de los profesores, maestros que yo tenía, algunos de ellos incidieron mucho en mi vida. Eso fue una forma mediante la cual yo pude sobrevivir. En los Estados Unidos también hubo periodos muy difíciles, particularmente al principio cuando acaba de llegar y no hablaba el inglés y no tenía plata y uno se siente con mal de patria y bueno, todas las cosas que ocurren al mismo tiempo. Y por dicha que no tenía el boleto de regreso, porque mi papá en su infinita sabiduría me había dado solamente un boleto de ida, no de ida y de vuelta. Entonces, sabiendo muy bien que si yo tuviera el boleto de regreso, hubiera sido muy fácil para mí regresarme. Claro, nunca me abandonó, es decir, en el sentido de que si yo hubiera escrito, en aquellos tiempos no había internet, no había correo electrónico y no era tan fácil llamar por teléfono, entonces había que hacer cartas para poder enviar mensajes y esas duraban mucho tiempo. Entonces el regreso no hubiera sido fácil si lo hubiera querido hacer, y yo creo que eso también me ayudó a mantenerme y poder sobrellevar esas épocas difíciles. Jorge. Sí, todos hemos tenido épocas difíciles. Yo me fui con $200 en la bolsa para Italia. Nos fuimos con un boleto, ida y regreso, mi esposa y yo nos casamos y nos fuimos. ¿Vos tenías el de regreso? Yo tenía el de regreso, que me lo había dado el gobierno italiano porque teníamos una beca de estudio que duraba 7 meses para estudiar la técnica del mármol en Carrara. Encontré en La Nación un pedacito así chiquitito que decía: la embajada italiana ofrece becas para estudiar la técnica del mármol. Me presenté en la embajada, di los documentos y me dieron esa beca que era solo de $200, nada más, no teníamos nada más, y duraba 7 meses. En ese periodo yo tenía una filosofía: mientras los demás bailan, yo trabajo. Mientras los demás ríen, yo trabajo. Mientras los demás viajan, yo trabajo. Y después de 7 meses tenía montada una exposición en donde empecé a vender las primeras cosas que me permitieron. Si yo ganaba 100, 80 era para invertirlo en mi trabajo y 20 para vivir. Y un día me reuní con mi esposa. ¿Qué hacemos? Tenemos aquí los boletos. Si no nos regresamos para Costa Rica, los perdemos. Nos vimos a los ojos y yo cogí los boletos y los rompí. Digo, ya no tenemos ni plata para regresar ni boletos, nos tenemos que quedar.
Y ese fue un periodo muy difícil, fueron 10 años muy difíciles, comiendo chayotes y frijoles blancos por la mañana, el almuerzo y la cena, en algunos casos, porque era así. Es decir, habíamos escogido ese tipo de vida, y le agradezco a mi esposa que aguantó lo que había que aguantar, y con otra filosofía, que si vendíamos algo, 80% era para invertirlo y 20% para nosotros. Yo siempre le decía, usted tiene que tener fe, porque si no tienes fe no vamos a obtener lo que nosotros queremos. Mucha lucha, pero muy bello, porque encontré gente muy humana en Italia, que me abrieron las puertas, me ayudaron. Yo encontré una figura que se llamaba Ugo Luciani, el cual fue como mi padre. Él le decía a sus propios hijos que yo tenía la sangre de él, que ellos no la tenían, así enfrente, porque me quiso como un padre y me ayudó, me creó condiciones, me ayudó mucho sobre la vida, a entender cosas de la vida y a luchar para obtener los ideales y los sueños. Hay, ahora que escuchaba a los jóvenes, ellos siempre van a escuchar el consejo más si viene de ustedes. Conociendo esta etapa, hubo etapas difíciles, hubo etapas lindas, hoy transitan por una etapa muy bonita. ¿Cuál es ese mensaje que le deberíamos de dar, o le deberían de dar ustedes a los jóvenes? ¿Cuál es ese sentimiento del cual ellos tienen que impregnarse? En el caso, tal vez en mi experiencia, es un mensaje de perseverancia, de mantenerse en una ruta en la dirección del sueño que el joven o la joven está buscando. Y el mensaje tal vez no es solamente para los jóvenes, sino para los padres y los adultos, todas esas personas que tienen tanta influencia en moldear a esa persona que se está formando, que tal vez es más importante aún que el joven mismo, ¿no? Sino lo que lo rodea. Yo creo que todos los chiquillos cuando nacemos venimos de fábrica con todo tipo de ideas y todo tipo de imaginación, y estamos listos para explorar y tenemos sueños y todo eso, y poco a poco esas llamitas se van apagando, tal vez a medida que vamos creciendo, por la influencia del medio ambiente, la influencia de tal vez personas para bien o para mal. Y es importante, yo creo, que los adultos que rodean a esa joven o a ese joven, que estén conscientes que esa llamita no la pueden apagar y no la deben apagar, y más bien deben ayudar a que la llamita siga adelante, siga encendida. El resto del joven lo hace, no hay problema. Sí, yo coincido completamente con Franklin Chan, es decir, los sueños no hay que abandonarlos. Quien abandona sus propios sueños empieza a morir adentro. Es decir, son los estímulos que nos alimentan. Una vez un amigo me dijo una cosa maravillosa que me ha servido para toda la vida. Dice, tú todos los días debes de poner un ladrillito para construir tu casa. Si tú no pones ese ladrillo, nunca te vas a encontrar la casa construida. Y todos los días antes de acostarme, yo siempre me pregunto, ¿hoy puse el ladrillo o no lo puse? Si hoy no lo puse, mañana tengo que poner 2. Y es una cosa que los sueños se construyen poco a poco. Es una cosa que a uno le llega de un solo golpe. Hay que construirlo todos los días poniendo un ladrillito, porque ese ladrillo es el que le va a permitir a uno que el sueño se realice. Perdón, ¿ibas a agregar algo? No, es muy cierto, muy extremadamente cierto, y tal vez recalcar ese punto, como lo dice el refrán chino, que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso y luego el segundo, etcétera. Eso de ladrillitos, de hacerlo todos los días un pedacito, es esencial. Hoy realmente pretendemos correr mucho también, ¿verdad? Tal vez otra cosa que es importante es que uno nunca llega en línea recta, siempre hay un montón de curvas en el camino, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a tomar esas curvas, porque si la gente se obsesiona con una cosa nada más y se cierra completamente a no contemplar otras posibilidades, la vida se vuelve realmente muy aburrida, ¿no?
La vida es bonita cuando uno ve los panoramas, los paisajes y las curvas y las flores y todo lo que viene de camino. Uno pasa casi toda su vida llegando a la meta, ¿no? Y esa parte es una de las partes más bonitas de la existencia del ser humano y debemos disfrutarla. No te vamos a seguir soñando, es el mensaje que estos dos señores nos dejan. Sigan soñando, luchen por sus metas. Voy a ir a un corte comercial y regreso para conocer qué es lo que hoy está sucediendo en la vida de estos dos grandes costarricenses. Ya volvemos. Continuamos con el programa de esta semana desde el Club Unión, muy satisfechos, muy felices de tener la oportunidad de compartir con estos dos caballeros, con estos dos grandes costarricenses, don Franklin Chandías, don Jorge Jiménez de Heredia. Quiero que este segmento lo dediquemos, si ustedes me lo permiten, para conocer cómo van sus proyectos, ¿verdad? Sé que hay muchas cosas bonitas que ustedes están desarrollando. Sé que don Franklin está haciendo pruebas muy interesantes, que don Jorge está a punto de lograr uno de sus sueños, pero lo más interesante es, obviamente, que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando. Don Franklin. Bueno, tenemos dos frentes, se podría decir, de trabajo. Uno aquí en Liberia, en Costa Rica, y otro en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Esos dos frentes de trabajo nos llevan en el 2014 a ya completar el motor de plasma que vamos a llevar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, todas las actividades de la empresa, tanto aquí en Costa Rica como en Estados Unidos, están dirigidas a ese hito que se logra, esperamos lograr a mediados del 2014. Ahora en estos momentos, casualmente, aquí en Costa Rica tenemos el motor encendido, lo estamos ahora operando por largos tractos de tiempo. El récord que habíamos tenido de 14 horas y queremos romperlo ahora. Y claro, todo eso es continuo y lo que estamos buscando es los modos de falla. ¿Cómo es que falla este motor, verdad? Si es que va a haber fallas, queremos identificarlas antes de que falle en el espacio. Entonces eso le concierne al grupo costarricense. ¿En esa prueba del 2014 irá Franklin Chandías? Bueno, no sabemos. En esa prueba yo nunca he cerrado las puertas, pero hay que pedir permiso. Tengo que pedirle permiso a mi mamá y a mi esposa. Pero vamos a ver si me dan el permiso. Usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad? No hemos cerrado esas puertas todavía. Don Jorge. Sí, el proyecto, hay dos proyectos importantes que estoy haciendo en este momento. Uno es el de la Ruta de la Paz, que es un proyecto continental que inicia en Canadá y termina en la Tierra del Fuego, que es la instalación de espacios arquitectónicos, escultóricos en todo el continente que recuperan el elemento circular en la historia de los pueblos. En pocas palabras, es lograr identificar cómo los pueblos se entendieron a través de los símbolos y cómo estos símbolos en algún momento se identificaron en el elemento circular. ¿Por qué el elemento circular? Porque nosotros estamos relacionados o vinculados con la esfera, y la esfera, siendo circular, nos explica del ser humano cómo se entiende a sí mismo, una parte de sí mismo, a través de ese elemento. Entonces la idea es estudiar en la historia profunda de todos los pueblos que va a tocar la Ruta de la Paz,
la elaboración de este elemento circular y del símbolo que fue elaborado con el elemento circular para renovarlo. En pocas palabras, la historia profunda nos dice cómo los pueblos se entendieron con este elemento, pero hay que hablarle a la gente del tercer milenio, hay que renovar ese elemento para que no sea solamente una cosa histórica, sino que sea una cosa viva para los pueblos. Y la Ruta de la Paz pretende exactamente eso, es decir, ir renovando en cada país la elaboración del elemento circular con una lectura contemporánea para que el símbolo le hable a los seres humanos del tercer milenio. ¿Por qué hacer esto? Porque en un periodo de globalización donde se están perdiendo las propias identidades, es posible decirle a los pueblos, nosotros podemos entrar en una globalización, pero sabiendo lo que somos. Y Costa Rica es el primer país que necesita recalcar esos valores, porque si no vamos a perder las cosas más genuinas que tenemos nosotros, esa herencia cultural que ha pasado a través del inconsciente colectivo. Y eso va a posicionar a Costa Rica a nivel continental, es decir, va a explicar un poco más por qué nosotros tenemos una herencia cultural de este tipo que se identifica en la esfera o en el círculo. Y la otra noticia es que el Museo Nacional ha hecho un trabajo muy importante que ha sido uno de los sueños más grandes de mi vida y por los cuales empezamos a luchar desde hace muchos años, es que declaren las esferas de piedra Patrimonio de la Humanidad. Y la UNESCO ha hecho un trabajo de estudio gracias, y lo enfatizo acá, al trabajo del Museo Nacional, que ellos han seguido durante los últimos 6, 7 años, desde que se inició este gran sueño, todos los pasos para que puedan declararse Patrimonio de la Humanidad, porque eso va a llevar a que el costarricense tome conciencia de que nosotros tenemos un símbolo poderoso que único, nos puede identificar, único en el mundo por su cantidad y por la concentración en un lugar tan pequeño como es Costa Rica. Es decir, por eso debe ser, desde mi punto de vista, declarado Patrimonio de la Humanidad, así como las esculturas de la isla de Pascua identifican ese lugar, nosotros podemos identificarnos con las esferas de piedra, porque durante 2000 años fueron construidas continuamente, y objetos como los monolitos de la isla de Pascua, es decir, hablamos de esferas de 2,50 metros, que los bloques pesaron 40 toneladas para llegar a una esfera de 15 toneladas. Quiere decir que toda la sociedad del momento se movió alrededor de este símbolo y se entendió alrededor de este símbolo. Y creo que para nosotros los costarricenses va a ser muy fácil entendernos cuando entendamos el mensaje espiritual que está detrás de las esferas. Y el hecho de que las declaren Patrimonio de la Humanidad es una manera de que el mundo conozca cuáles son nuestras raíces y que nosotros conozcamos a sí mismos lo que tenemos adentro y la herencia que llevamos en nuestros genes y en nuestra cultura. Don Jorge profundiza en esa esfera, en esa mirada que le da hacia las esferas. Yo quiero retomar a este primer vuelo que hace usted, don Franklin. Usted mira también una esfera, una gran esfera, que es el planeta Tierra. Don Jorge nos hace una descripción profunda del simbolismo que para él es esta esfera. ¿Qué pensó cuando miró el planeta Tierra? ¿Qué sintió? Bueno, el planeta desde el espacio se ve efectivamente tal y como es una esfera, es redondo, y más bien se ve como un adorno de Navidad, digamos, así como guindando ahí en el vacío. Y tal vez un fenómeno muy bonito que ocurre a los astronautas en el espacio es que ahora que volamos gente de todos los países, todos se señalan al mismo lugar, que esa es su casa, dice, yo vivo ahí, todos viven ahí, y mientras más lejos estamos de la Tierra, más cerca están los índices de las personas señalando a su casa. Llegará el momento en que cuando vamos de camino a
Marte o a otros planetas, que la Tierra se convertiría en un puntito de luz, nada más. Y vamos a pasar mucho tiempo viendo ese puntito de luz y mucho tiempo viendo otro puntito de luz que es Marte, tal vez donde vamos a ir, y vamos a redefinir lo que es la soledad. Nosotros en ese sentido estamos muy solos en el vacío del espacio. La Tierra en ese sentido es una nave espacial y todos nosotros somos astronautas. Eso es lo más fundamental tal vez que hemos aprendido, que realmente todos somos astronautas. Y esta es la nave espacial, la única que tenemos que proteger, cuidar, porque si se nos acaba, nos acabamos nosotros y no hay nadie que cuente el cuento. Usted nos mete en otro tema importante. Y ahora, Jorge, que profundizaba en ese concepto muy espiritual, muy mágico, y ahora que usted pone la perspectiva de esta es nuestra nave espacial, tenemos que cuidarla. ¿Por qué cuesta tanto que el ser humano entienda que este es nuestro hogar y que hay que cuidarlo? ¿Qué le tenemos que decir para que nos terminen de entender? Bueno, el planeta al principio, cuando los primeros seres humanos veían la extensión del planeta e ir más allá en el horizonte, pues era una cosa casi infinita, es decir, el océano tal vez era infinito, el bosque, las montañas, allá siempre había algo más, algo nuevo. Pero hemos llegado a un punto donde casi 7.000 millones de personas que tenemos en este planeta, ya empezamos a chocar, ¿no? Empezamos a codear, que no hay campo, que no hay suficiente recursos, empezamos a contaminar el medio ambiente y nos damos cuenta de que el espacio en que vivimos es finito, que la Tierra es finita, no es inagotable los recursos. Y yo creo que el espacio nos ha mostrado esa imagen de nuestro planeta como un lugar finito, frágil, ¿verdad? Y único, el único que tenemos. Algún día, yo espero, es el sueño tal vez de un futuro en que el ser humano va a emigrar al espacio, vamos a expandirnos al espacio, donde van a nacer los hijos de nuestros nietos, y la Tierra se va a convertir en un parque nacional, en un patrimonio de la humanidad, si lo logramos proteger. Va a convertirse en un lugar de recuerdo, un lugar de regreso, donde el ser humano va a regresar de los lugares más recónditos del universo a buscar sus raíces y a ver de dónde vino. Eso yo creo que es el futuro a muy largo plazo de nuestro planeta. ¿Cómo proteger algo que es tan importante? Sí, yo creo que nosotros debemos de entender que estamos haciendo un viaje en una astronave que se llama Tierra y que este viaje lo estamos haciendo junto con algunos hermanos que son las plantas, el sol, las estrellas. Nosotros somos polvo de estrellas. En el momento cero, cuando todo inició, ahí estábamos también nosotros bajo forma de energía, bajo forma de gas, y todo eso se fue transformando a un punto que las plantas cogieron su dimensión, nosotros cogimos la nuestra, y tener esa idea global de que pertenecemos al todo, que estamos participando, a mí me gusta usar esta frase, al proceso cósmico con nuestra propia existencia, nos hace entender que estamos viviendo en conjunto, nos hace sentirnos menos solos. Cada vez que yo miro las estrellas me siento menos solo, porque sé que uno de esos lucecitas que está ahí en el cielo, de alguna manera es mi hermana, porque es un polvo de estrellas que se transformó en sol, que se transformó en estrella, que se transformó en planeta, así como una planta que está al lado, sé que el ADN de esa planta tiene muchos puntos en común con los míos, quiere decir que hicimos un viaje juntos, solo que después nos dividimos. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que no podemos destruirlo, porque es como destruirnos a nosotros mismos, formamos parte de un todo. Y esa es la visión espiritual que yo creo, estoy profundamente convencido que en Costa Rica
se creó durante mucho tiempo en época precolombina. Por eso la esfera fue un símbolo que identificó esta participación cósmica. En esa esfera había una relación no solo con las estrellas, con el sol, sino con el universo entero al cual nosotros pertenecemos. Es algo que está escrito en nuestro ADN, en nuestros genes, y que el alma, que es esa fuerza que está dentro de nosotros, nos llama. Eso es la espiritualidad del hombre, la suma de toda esa historia. Y por eso yo creo que hay que tomar conciencia que formamos parte del todo, que no somos dueños del todo, sino que lo que está alrededor nuestro son nuestros hermanos, y hay que con respeto acercarse a ellos, a todo lo que está a nuestro alrededor. Como es evidente, hemos profundizado en un tema realmente hermoso. Quisiera dar un giro, un segundito, solo para sensibilizar un poquito también a dos personas que como tal son seres humanos igual que todos nosotros, y ellos han insistido en el tema, para conocer anécdotas, las anécdotas más bonitas que ustedes han vivido. A mí me hizo mucha gracia mirarle a usted un video con Juan Pablo II, ¿verdad? Y qué se dijeron ahí, es interesante saberlo. Don Franklin jugando con el agua en el espacio. Cuéntelo. Arranquemos con don Jorge y esos momentos ahí. Con Juan Pablo II fue una experiencia inmensa. Más que nada, la única cosa que nos dijimos es que yo le agradecía a él por la gran oportunidad que me había dado de regalarme el nicho que había hecho Miguel Ángel hace 500 años, y que había esperado 500 años para una escultura, y Juan Pablo II me llamó y me dijo, tiene que ser usted el que pone la escultura en el nicho de Miguel Ángel. ¿Él le llama directamente? ¿Quién? Sí, es Juan Pablo II el que toma el proyecto de que los artistas vuelvan a tomar importancia en el proceso de la iglesia. Y en ese momento a mí me habían dado un premio que se llama el Fray Angélico, porque era el famoso pintor del Renacimiento. Juan Pablo II lo había hecho el santo de los artistas, y él entre sus ideales era el de que la iglesia volviera a llamar a los artistas para que participaran en el proceso espiritual de la iglesia. Y eso se había parado, tenía 50 años que no se hacía más en la Basílica de San Pedro. Exactamente en 1954 se había hecho la última escultura monumental para los nichos de San Pedro. Coincidencia, es el año en el que yo nací, es decir, 1954, la última escultura. Y había un proyecto que había nacido en 1707, un tal Virgilio Espada había escrito que en ese nicho que había hecho Miguel Ángel había que colocar una escultura, y durante 500 años nadie lo había hecho. Y Juan Pablo II quiere tomarlo para el gran jubileo del 2000, él quiere lanzar los artistas alrededor de la iglesia, y en ese momento yo estaba ahí por el premio Fray Angélico. ¿A quién llamamos? Se vieron y yo estaba ahí a la par, y me llaman a mí por casualidad o por destino, no sé. Y lógicamente fue un momento que cambió mi vida. Es decir, pensar que ahí estaba el nicho de Miguel Ángel, que tenía 500 años, y que en 500 años, por razones del destino, no se había colocado nada, y que me llamaran a mí para colocarlo, fue una cosa emocionante. La única cosa que yo le podía decir a Juan Pablo II en ese momento es: mil gracias por lo que usted me ofreció, la gran oportunidad que me ofreció. Y él me decía: de nada, para mí es un placer, nada más. Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero tal vez una de las más divertidas que ocurrió en la nave espacial Columbia, el primer vuelo que yo hice cuando estábamos a punto de partir. Estábamos en la torre de lanzamiento a punto de partir. Yo cuando chiquillo, aquí en Plaza Víquez, con mis abuelitos, donde yo vivía, yo jugaba de astronauta. Y tenía una gran caja de cartón que había hecho, era la nave espacial, y ahí tenía unas sillas acostadas, igual que estas, y acostadas, y acostaba ahí con mis primos y mis amigos a
hacer una cuenta regresiva y nos disparábamos al espacio, nos lanzábamos al espacio, nos íbamos a explorar planetas y cosas de esas y regresábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que ese momento en el transbordador Columbia, donde estaba a punto de partir, escuchando la cuenta regresiva, yo sentí como que yo ya había hecho eso, que yo ya lo había vivido, ¿verdad? Y me acordé de ese momento, de aquellos tiempos de chiquillo, y era igualito, claro, después nos dan ese gran golpe en el trasero, para arriba, ¿no? Y va la nave para arriba, pero ya si uno se le olvida las cosas que estaba pensando, pero ese fue un momento muy instantáneo, muy bonito, donde las memorias del pasado tomaron un matiz muy real, ¿no? en ese punto. Nunca se me olvida. Voy a ir a un corte comercial porque en el último segmento, la verdad que yo quisiera que habláramos de la Costa Rica que estos dos señores sueñan, la que usted tiene que vivir, la que usted joven que está en la casa, esperamos viva, feliz y muy orgulloso del país en el que vive. Vamos al corte comercial y ya volvemos. Bueno, vamos a nuestro último segmento. Hubiésemos querido poder seguir hablando con estos dos señores mucho tiempo, pero no quisiera que nos quedáramos sin poder hablar de la Costa Rica que ellos sueñan y añoran, la forma, el estilo, cómo la ven, cómo quisiera que fuera este país a futuro. Ustedes son soñadores y luchan porque se logren esos sueños. Así que permítanos escucharlos soñando la Costa Rica de futuro. Bueno, yo quisiera mencionar que hace más de medio siglo nuestros antepasados se preocuparon mucho por la Costa Rica que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y hicieron cosas muy puntuales y muy importantes, tomaron decisiones muy buenas en educación, en política, en paz, la abolición del ejército, esas cosas por las cuales nos conocemos. Y es eso lo que tenemos hoy en día, lo que estamos disfrutando hoy en día. Entonces ahora creo que nos toca a nosotros meter otra inyección de cambio para propiciar la Costa Rica que vamos a tener de aquí a 50 años. Entonces ahora estamos trabajando casualmente con un grupo muy grande de pensadores costarricenses, de científicos costarricenses, de políticos, en un esquema que se llama la Estrategia Siglo XXI. Es un plan maestro tal vez, un plan a largo plazo, a 50 años, que esperamos a producirnos una Costa Rica completamente desarrollada en el año 2050. Ese es el plan. Estamos ahora en ese proceso. Yo quisiera ver a Costa Rica en el año 2050 completamente desarrollada, pero manteniendo los valores y las costumbres de antaño, preservar esas cosas tan importantes que nos han distinguido, pero al mismo tiempo avanzar en la parte científico-tecnológica para aumentar y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Alguien me escribía en un mensajito
al celular y me decía que entre más avanzamos, como que más nos damos cuenta en Costa Rica que debemos de regresar a los valores de antaño. Es cierto. Y es un poco lo que refleja lo que dices. Entre más avanzamos, devolvámonos a revisar. Y esa es la parte que en la que usted está tratando de luchar muchísimo. Sí, yo estoy tratando de luchar mucho para entender, para que los costarricenses entendamos nuestra identidad cultural. Yo creo que hay que ver en profundidad para poder ver en futuro. Es decir, para poder ver el horizonte, solo sintiendo en profundidad podemos entender de dónde venimos y de dónde vamos, cómo poder construir ese 2050. Nuestros políticos de hace 50 años interpretaron un sentimiento colectivo, ese sentimiento colectivo de horizontalidad que existía en Costa Rica y que hoy desgraciadamente se está perdiendo. Yo estudié en la escuela Joaquín Lizano y de Heredia, don Oscar Arias estudió en la República Argentina y probablemente con el hijo de la empleada que iba a las lecciones ahí en la República Argentina. Es decir, esa es la herencia que nosotros tuvimos, la posibilidad de que tuviéramos una buena educación, la posibilidad de que existiera una visión de integración y no de segregación en la sociedad costarricense. Para poder entender esto hay que entender de dónde venimos, cuál es nuestra verdadera historia, pero no la historia de hace 10 años o 20 años o 50. Es decir, el hecho de que don Pepe Figueres dijera quitemos el ejército y todos dijeran bien, muy bien, hagámoslo, quiere decir que ya estaba en el inconsciente colectivo del pueblo costarricense. Él lo logró interpretar muy bien y creó las condiciones para que se dieran. Probablemente si eso lo hubieran dicho en otro país que tenía una estructura piramidal, después de una semana lo hubieran quitado o lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque en Costa Rica existía o ha existido durante milenios una visión horizontal del mundo, donde se incorpora la sociedad y los contrastes de la sociedad. Yo creo que la Costa Rica que nosotros que yo sueño es la Costa Rica que logre entender esos valores y como le expliqué cuando veníamos en el carro, que pueda crear puentes entre su corazón y su cabeza, que sepa que somos diferentes no porque somos mejores, sino porque tenemos una historia profunda, milenaria, diferente y somos herederos de eso y por eso hay valores que están en esta visión horizontal de la sociedad, del mundo y de nosotros mismos, valores humanistas importantes que tenemos que recuperar y que mantener. Y hay un símbolo que representa todo esto, toda esa visión del mundo y es la esfera. Por eso yo me acerco a la esfera, aprendo del lenguaje de la esfera, aprendo que la hicieron porque estaban representando una visión del mundo y trato de renovarla con mi génesis, con mi arte, porque esas génesis le van a hablar al ser humano del tercer milenio y le van ayudar, este es mi sueño, a explicarles un poquito más lo que somos. Es decir, que esa herencia no la podemos perder, nuestra sociedad no se puede volver piramidal, porque en ese momento nosotros vamos a estar muriendo. Es lo que decía Franklin Chan, una sociedad desarrollada con los valores de antaño. Esos valores de antaño son los valores espirituales, no son las cosas superficiales o las cosas más evidentes, formales del antaño, son los valores espirituales, esos valores de herencia que llevamos todos los costarricenses y que debemos de defender con las uñas, porque son los valores que nos van a seguir permitiendo de ser diferentes a los demás, no por virtudes, quién sabe de qué tipo, sino por valores interiores, valores que verdaderamente nos permiten de mantener una sociedad que incorpora y no una sociedad que segrega. Decía el ministro de Educación que estuvo por acá conversando que llegó el momento de que ciencia y arte tienen que volverse a unir. Los esfuerzos que hoy hacemos, la política pública que se tiene, ¿creen ustedes que está bien en ese campo, que hay que todavía proyectarla más? Bueno, yo creo que es una batalla continua, ¿verdad? Mantener esa mezcla de las dos cosas y yo creo que el país lo reconoce y el ministro lo reconoce.
yo creo que es algo que no debemos soltar, ¿no? ¿Sabes? Debemos seguir en esa dirección. El país, obviamente, tiene muchos problemas, eso yo creo que todos lo sabemos y bueno, es cuestión de no ponerse a contar por tantos problemas que tenemos, sino cuáles son las soluciones que podemos presentar para ir arreglando los problemas que tenemos, ¿verdad? No ser médicos forenses. Claro, es decir, ya todos sabemos que tenemos problemas, vamos a buscar soluciones a esos problemas. A mí me gustaría ver a la gente más siguiendo unas palabras que decía el presidente John Kennedy hace muchos años en un discurso que decía, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, más bien pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Que yo creo que son palabras muy sabias, ¿verdad? Que debemos traer aquí a nuestra tierra y decir qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestro país, ¿verdad? Juntar la basura, ¿verdad? O no botar la basura, ¿verdad? Ser más corteses, no brincarnos los semáforos en rojo porque vamos apresurados, no pasarle a la persona cuando hay rayas sólidas, cosas así, cositas pequeñitas que podemos hacer poco a poco, ir rescatando esos valores que teníamos antes de organización, de respeto, que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Como dice Jorge, hemos ido perdiendo esas cosas y nos hemos ido deslizando muy lentamente a un cierto nivel de, no sé, de rezago, de mediocridad, ¿verdad? Y lo peor es que no nos damos cuenta, eso es lo peor, ¿verdad? Me gustaría ver cómo es que podamos irnos de regreso paulatinamente también a donde estábamos antes. Sí, sí. Yo creo que cada uno de nosotros puede poner un granito de arena. Había una frase de Madre Teresa de Calcuta que ella decía, lo que yo puedo hacer sé que es una gota en el mar de la vida, va a ser solo una gota, pero recuérdense que el mar está constituido por muchas gotas. Entonces lo que nosotros hagamos siempre, aunque sea poquito, aunque sea, va a ser importante para construir un ideal, para construir un sueño. Y las sociedades se construyen por esos ideales. Es decir, había una frase de Nietzsche que decía, las palabras más quedas son las que desatan la tempestad. Los pensamientos que vienen con suavidad de paloma son los que gobiernan el mundo. Entonces, esas palabras quedas, pero que tienen valores espirituales, son las que van a desatar la tempestad. Esos pensamientos que van a llegar con suavidad de paloma son los que van a gobernar el mundo y las sociedades. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, creo que Franklin lo siente así, yo lo siento así, que lo que hemos aprendido de la vida, cuáles son nuestros esfuerzos, nuestros valores, pueden ser un granito de arena para que se construyan esos grandes valores espirituales que van a dirigir después la sociedad. Si lo hacemos todos, es posible. Si todos vemos la sombra y el mal que está, nadie lo va a poder ver porque estamos solo viendo la sombra. Hay que ver la luz y sacar la luz para que se integre nuestra sombra en la luz y se construya la nueva esfera de Costa Rica. Con este mensaje que nos han dejado don Franklin y don Jorge, terminamos el programa. Yo reitero mi profundo agradecimiento de haber tenido la oportunidad de estar acá con ustedes dos y a ustedes costarricenses recordarles que el llamado que ellos nos hacen es a regresar a nuestros valores y a amar un país tan bello como el que tenemos. Muchas gracias a todos por haber estado en el programa de esta semana y que Dios nos bendiga a todos.